Hola chicuelos y chicuelas. No sé cuándo vais a ver esta clase online, pero yo estoy ahora mismo grabándolo en vísperas de Reyes Magos. Sí, por tanto se me ha venido a la cabeza que os tengo que regalar algo. ¿Qué mejor regalo que explicaros perfectamente para que lo comprenda todo el mundo la sintaxis, el análisis sintáctico, los grupos sintácticos? Bueno, a ver, muchos diréis, oh, pues vaya regalito. Pues, de verdad, a ver si lo entendéis todos muy bien, que ya estáis en tercero de la ESO y lo habéis dado en primero y lo habéis dado en segundo. Y ahora en tercero vais a empezar con la oración simple, pero es que le dedican cuatro páginas casi y hay que hacerlo como muy deprisa. Entonces tenéis que haberlo entendido, si no os va a costar bastante trabajo en tercero. Por ello, yo pienso hacerlo muy detenidamente desde el principio. Esta unidad 5 me va a costar quizá más tiempo, más vídeos, porque lo quiero explicar bien. Los que lo hayáis entendido, genial, os servirá de repaso. Y los que no lo entendéis o creéis que no lo domináis, de verdad, mirad estos vídeos, intentad comprenderlo. Y sobre todo, si no entendéis algo, preguntadme, no me preguntáis nada. A lo mejor es que explico también que lo entendéis todo, ojalá. Pero no, en serio, si no entendéis algo, decídmelo en comentarios y yo intento explicarlo de otra manera o ponerme en contacto con vosotros, ya veremos. Pero tenéis que saber analizar sintácticamente frases de maravilla. Bueno, empecemos. Ahí está. Hoy solo página 106 y 107. Ya he dicho que vamos a verlo detenidamente. Pero es que claro, la 106 y 107 tiene tela que cortar. Empieza aquí en un margen con ya el grupo preposicional. Luego, el grupo nominal. Aquí, el adjetival, el adverbial y el verbal. Lo tenemos en estas dos páginas. Y un par de análisis de ejemplo. O sea que es mucho. En primero de la ESO y en segundo, pues nos lleva a lo mejor 2 semanas enteras o más. Hoy vamos a intentar verlo, a ver si no me paso 30 minutos, pero no lo sé, es difícil, ¿eh? Que hay mucha tela. Y ya digo que quiero darlo desde el principio. No me enrollo más. Voy a buscar mis esquemas en Canva, como no. Y vamos a empezar con los grupos sintácticos. Y aquí los tenemos. Espero que lo entendáis bien. Vamos, poquito a poco. A ver, sí que es verdad que ahora se llaman grupos, siempre se han llamado sintagmas. Sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival. Y ahora, sin embargo, grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial. Bueno, es igual. ¿Por qué? Porque realmente los sintagmas son grupos de palabras. Es un trocito de la oración, no la oración entera. Y generalmente no tiene significado por sí solo, a no ser que sea el verbal, pero ya os diré casi al final de esta unidad cómo localizamos los grupos, los distintos grupos de una oración. Ahora vamos a centrarnos en, una vez localizados esos grupos, distinguirlos y saber cuál es nominal, cuál es verbal, cuál es adjetival. Bueno, aquí tenemos en la primera pantalla, después del título, los 5 grupos que existen. Solo existen 5, no os inventéis más. Como un alumno o una alumna, no me acuerdo qué decía, grupo pronominal. No, no existe. Tenemos el grupo nominal. La misma palabra te lo dice, nominal de nombre, de sustantivo. El grupo nominal va a ser una palabra o varias, pero que la más importante, es decir, el núcleo, la más importante va a ser un sustantivo. O también un pronombre, claro, porque el pronombre era la palabra que sustituía al sustantivo o al nombre. Así que cuando tenemos un grupito de palabras o una palabra y la más importante es un sustantivo o un pronombre, a eso lo vamos a llamar grupo nominal. Lógicamente, si el grupo nominal, la palabra más importante es un sustantivo, un nombre, el grupo adjetival, la palabra más importante va a ser un adjetivo, y el grupo adverbial, la palabra más importante va a ser un adverbio. Esas tres son bastante fáciles. Es mirar el grupito de palabras o la palabra, que a veces que es una sola, una, dos, tres, cuatro, localizar la más importante, que ahora veremos ejemplos y yo os diré cómo. Y ya está, si es un sustantivo o un pronombre, grupo nominal. Si es un adjetivo, grupo adjetival. Si es un adverbio, grupo adverbial.
Luego tenemos el grupo verbal. El grupo verbal ciertamente es el verbo, pero no es solo el verbo, va a ser el verbo y todo el predicado. Cuando veamos más adelante en la siguiente clase online cómo diferenciar sujeto y predicado, tenemos que saber que todo el predicado va a ser el grupo verbal predicado. Por ahora, con localizar el verbo nos vamos a conformar, por ahora. Y luego, por último, tenemos el grupo preposicional, que es muy fácil porque no es que la palabra más importante sea no, es cualquier grupito que empieza por una preposición. Acordado de las preposiciones, a, ante, abajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Bueno, luego salieron nuevas, versus, vía, incluso, excepto, pero bueno, acordado. Y siempre que hay una preposición, hay un grupo preposicional que empieza con la preposición. Bueno, pues ya tenemos los 5 grupos. Ahora vamos a verlos uno a uno. Primero, el nominal. Grupo nominal, casi siempre he puesto GN o SN, si vuestro profesor o profesora lo llama sintagma nominal, que puede ser de las dos maneras. Yo he puesto la GN y llamo grupo nominal porque parece que es lo más novedoso, como se hace últimamente. Todos los grupos los voy a hacer de la siguiente manera. En el lado izquierdo os pongo los componentes, es decir, qué componen ese grupo nominal. Porque solo puede ser aquí en este caso determinante, núcleo o complemento del nombre. No va a ser ninguna otra cosa. Preposición, no, aquí no hay. Y aquí el orden que suelen llevar, según si es una palabra, dos, más de dos. Entonces, para que nos entendamos, grupo nominal. Ya sabemos que el grupo nominal es cuando un grupito de palabras o una palabra, la más importante es un sustantivo o un pronombre. Bueno, pues las únicas 3 tipos de palabras, 3 tipos gramaticales y eso, que lleva el grupo nominal es un determinante, la función sintáctica de determinante, que sí, luego los determinantes pueden ser artículos, demostrativos, posesivos, pueden ser de mucho tipo, pero el grupo nominal suele llevar un determinante, un núcleo y a lo mejor un complemento del nombre. Me explico. Aquí con esto de aquí lo vamos a ver mejor con el orden. Si es una palabra sola, está claro que si es una palabra sola va a tener que ser o sustantivo o pronombre, está claro. ¿Por qué? Porque tiene que ser la palabra más importante, como dice aquí. Si es una palabra, el núcleo tiene que existir sí o sí. Todos los grupos, todos tienen que tener un núcleo. Los nominales, el núcleo va a ser un sustantivo, los adjetivales, el núcleo va a ser un adjetivo y así. Entonces, si es una sola palabra, va a ser el núcleo, está claro. Una palabra, el núcleo. Y luego, ¿cómo puede ser el núcleo? Como hemos dicho, o un sustantivo o un pronombre. Aquí tenéis en este lado derecho los dos ejemplos. Con una palabra que el núcleo sea un sustantivo, Pedro, por ejemplo, o patatas, que es otro grupo nominal. Pedro come patatas. Aquí hay dos grupos nominales, un verbo en medio. Pedro es uno, que es un núcleo sustantivo. Patatas es otro, que también es un núcleo sustantivo. Bueno, hago un anticipo de cómo vamos a localizar los grupos, aunque luego al final lo diré al final de esta clase online más detenidamente, pero es haciendo preguntas al verbo, chicos, chicuelos y chicuelas. Si el verbo es come, ¿quién come? Pedro. Ya está, Pedro es un grupo. ¿Qué come? Patatas. Pues patatas es otro grupo. Y luego, claro, si es solo una palabra y es un sustantivo, pues un grupo nominal. Es una palabra y es un sustantivo, pues grupo nominal. Aquí abajo, ¿quién como patata? Yo. Si es una palabra y es un pronombre, acordado de los pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bueno, para ser más exactos, yo, mí, me, conmigo, tú, ti, te, contigo, él, ella, le, la, lo, se, sí, consigo, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ellas, los, las, les, se, sí, consigo. Todo eso son los pronombres, ¿vale? Pues si usa solo el pronombre, pues como es una palabra, núcleo pronombre del grupo nominal. Cuando el grupo nominal tiene dos palabras, casi siempre va a ser esta primera, un determinante y un sustantivo. Mi casa, la casa, esta casa, como aquí, la casa. El determinante pongo un asterisco porque, claro, el determinante sí que puede ser cualquiera de estos. Si es artículo va a ser el, la, los, las, como está, la casa.
Este sería determinante artículo. Si es demostrativo sería este, ese, aquel, esta, esa, aquella, estos, esos, aquellos o estas, esas, aquellas. Si fuera esta casa sería determinante demostrativo más núcleo sustantivo. Para que sea posesivo, mi, tú, su, nuestro, vuestro. Para que sea numeral, puede ser cardinal, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, dos ventanas. Este sería determinante numeral y núcleo sustantivo. Puede ser ordinal, primer, segundo, tercero. Podría ser cuantificador, que son los que siempre hemos llamado indefinidos, algunos, bastantes, pocos. Si digo alguna casa, muchas casas, pues sería determinante cuantificador más sustantivo, núcleo. Interrogativo, qué, cuál, cuáles, y exclamativo igual, qué, cuál, cuáles, con la exclamación en vez de con la interrogación. Los determinantes pueden ser de muchos tipos, sí es verdad, pero bueno, hay que aprendérselos. Aquí ya hemos dicho que tenemos un determinante artículo. Por ejemplo, en esta oración, la casa tiene dos ventanas. Verbo, tiene. Vamos a ver qué grupos hay. Vamos a preguntar quién tiene, qué tiene, cómo tiene, dónde tiene. ¿Qué tiene dos ventanas? ¿O quién tiene? La casa. Pues la casa es un grupo nominal porque casa, que es la palabra más importante de las dos, es un sustantivo. ¿Qué tiene? Dos ventanas. De dos ventanas, ¿cuál es la palabra más importante? Ventanas, que es de lo que estamos hablando de verdad. ¿Ventanas qué es? Un sustantivo. Pues por eso este es otro grupo nominal. Determinante numeral, núcleo sustantivo. Esta es la que es más lógica, más típica, se usa mucho más. También podría ser esta. Por ejemplo, tengo carne fresca, que en vez de estos dos, determinante y núcleo, sean núcleo y complemento. ¿Vale? O sea, si es una va a ser siempre este. Si son dos van a ser estas dos de arriba, estas dos de abajo. Como por ejemplo, aquí tengo carne fresca. ¿Qué tengo? Carne fresca. Aquí, ¿cuál es la más importante? ¿Qué es lo que tengo de verdad? Carne. Como carne es un sustantivo, carne fresca va a ser un grupo nominal. ¿Y fresca qué es? No es un determinante. Determinantes suelen ir delante. La carne, esta carne, mucha carne. Fresca te dice cómo es la carne. Nos venimos aquí. Complementa el significado de ese nombre. Los complementos del nombre pueden ser de tres tipos. Adjetivos, por ejemplo esta. Fresca, que me dice cómo es la carne. Y otros dos que vamos a ver aquí en los de más de dos palabras. Si tiene más de dos palabras, lo lógico es que tenga estas tres. Que puede tener también dos determinantes y un núcleo, pero suelen ser las tres. Por ejemplo, determinante como sea, de estos, núcleo, sustantivo y complemento del núcleo. Y asterisco, porque como sea de estos tres. Por ejemplo, mi tío de Lugo es guapo. El verbo es, el verbo ser. ¿Quién es guapo? Mi tío de Lugo. Si pensamos mi tío de Lugo, ¿cuál es la palabra más importante de todo esto? Mi tío de Lugo. Pensamos, ¿quién es el que es guapo de verdad? Tío. Tío sería el núcleo. Como es un sustantivo, va a ser un grupo nominal. Como tiene muchas palabras, vamos a ver. ¿Qué viene delante del sustantivo, del núcleo? Casi siempre. Un determinante, siempre. Delante del sustantivo, determinante. Tipo de determinante, posesivo. O sea, este sería determinante posesivo, más núcleo sustantivo, más todo lo demás, ¿eh? Todo lo demás, sean dos palabras, sea una, sea más. De Lugo es un complemento del nombre, del núcleo. ¿Pero qué tipo de es? ¿Es un adjetivo? No. Si hubiera dicho mi tío lucense, sí, porque y es lo mismo, pero mi tío guapo, mi tío perfecto, mi tío mayor. Me dice cómo es mi tío, sería adjetivo, como por ejemplo aquí, mi hija mayor. Mayor si es el complemento del nombre adjetivo. Mi tío de Lugo, fijaos lo que tiene aquí, de, una preposición, por lo tanto va a ser el determinante posesivo, el núcleo sustantivo y todo lo demás, complemento del núcleo, grupo preposicional. Complemento del núcleo, grupo preposicional. Ahora en la siguiente vemos cómo se suele poner. Y mi hija Lucía es el que nos falta. Cuando hay como dos sustantivos juntos, mi hija Lucía, el príncipe Carlos, el río Tajo, que hay dos sustantivos juntos, uno de ellos, hija, sería el núcleo, que es de quien estoy hablando, y Lucía, que me complementa el significado, porque si digo eso es que tengo más hijas,
es el complemento del nombre aposición. Uy, perdón, que he cliqueado sin querer. Aposición. Es decir, resumida cuentas, que el grupo nominal es el más complicado, los demás son mucho más sencillos. Si tiene una palabra va a ser esta, núcleo, con estas dos posibilidades, núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Si tiene dos palabras, casi siempre van a ser estas dos, determinante y núcleo. La casa, esta casa, mi casa, dos casas, algunas casas, qué casa, cuántas casas, qué casa interrogando, cuántas, ¿vale? Y si tiene más de dos palabras, pueden ser dos determinantes y esta, como tenemos aquí abajo, ¿veis? Determinante, determinante y sustantivo, todos los, que es todos sería cuantificador, los sería artículo, determinante cuantificador, determinante artículo y el núcleo sustantivo. Que sepáis eso, que un sustantivo casi siempre va a llevar solo uno, pero podría llevar dos, ¿eh? Y si tiene más de dos y no son dos determinantes, pues va a ser este, este y este. La casa de campo, o la casa bonita, o la casa en Madrid, yo qué sé, pero que suelen ser así. ¿De acuerdo? A ver, hay otra posibilidad, bueno, pero esa la vamos a ver en el siguiente, la siguiente diapositiva, que tenemos ejemplos. Mira, muchos ejemplos de grupos nominales. De una palabra, Juan y ella, por ejemplo. Ya hemos dicho que cuando es una palabra va a ser núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Dos palabras tenemos mi primo y nada más. Sí, hay unas asignaturas. Mira, ¿veis lo que os digo? Casi siempre es determinante y sustantivo, determinante y sustantivo. Puede cambiar el tipo de determinante. Aquí es posesivo, mi primo, aquí es cuantificador o indefinido, con algunas asignaturas. Y cuando son más de dos palabras, tenemos la que os he dicho, de dos determinantes, toda la tarde, y las demás casi siempre son determinante, núcleo y CN. Determinante, núcleo y CN. Esas, determinante demostrativo, plantas el núcleo sustantivo y aquí el CN es un adjetivo. Acordaos que el CN podía ser adjetivo, podía ser como este grupo preposicional o podría ser aposición. Si teníamos como mi primo Enrique, otro nombre al lado, ¿vale? Y fijaos cómo se pone cuando es el complemento del núcleo grupo preposicional. Se pone el determinante artículo y el núcleo sustantivo, como en todos los demás, pero aquí cogemos todo lo que hay detrás y ponemos complemento del núcleo, grupo preposicional. Y luego ya veremos lo que hay que poner aquí, cuando demos el grupo preposicional. Porque esto es otro grupo, por eso no lo he dado aquí, esto es otro grupo. Y este de aquí abajo, bueno, tenemos este, perdón, el de aposición, que es el que nos faltaba, y este es el que cambia un poquito, para que os deis cuenta que casi siempre es determinante núcleo CN. Sí, determinante núcleo CN, determinante núcleo CN, pero hay veces que CN se puede poner delante, ¿eh? En vez de, yo puedo decir unos ojos bonitos, que sería determinante, núcleo y CN. Pero a veces el CN lo colocan delante. Eso tenéis que daros cuenta. Si es un adjetivo, pues va a ser un CN. Si no es un adjetivo, probablemente sea un determinante. Pero aquí tenéis todos estos ejemplos de grupos nominales. Vamos a otro. Grupo adjetival. Estos ya son más fáciles porque os dais cuenta que hay menos palabras, ¿no? Como siempre, si es una sola palabra, va a ser núcleo, está claro. Acordaos que el grupo nominal tenía núcleo, lo de delante se llamaba determinante y aquí no, aquí se va a llamar modificador. Y lo de detrás se llama casi igual, eso sí, claro, en el grupo nominal es complemento del sustantivo, aquí que es grupo adjetival, complemento del adjetivo. Pero bueno, este es difícil que aparezca, ¿eh? Chicuelos y chicuelas. Aparece o este o estos dos. Este pocas veces. Algunas sí, pero pocas. Entonces, si es una palabra sola, por ejemplo, tú eres lista, el verbo es eres, ¿quién? Tú. Pero ese sería un grupo nominal, que es un pronombre. ¿Cómo eres? Lista. Si dices lista es un adjetivo, pues este es el núcleo adjetivo del grupo adjetival. Está claro. ¿Vale? Si tiene una palabra, núcleo. Y es así que siempre va a ser adjetivo. Núcleo adjetivo. Ni os lo penséis. ¿Que tiene dos palabras? Estas dos, siempre también. Estas dos, las dos primeras. Un modificador delante,
que siempre va a ser adverbio, modificador adverbio y un núcleo adjetivo. Claro, puedes decir que es lista o puedes decir que es muy lista, bastante lista, algo lista. Y eso es lo que es un modificador, te lo modifica, te lo gradúa. Y el núcleo adjetivo, por ejemplo, tú eres muy lista. ¿Cómo eres? Muy lista. Pensáis, muy lista. Aquí pondríamos una raya. Uy, esto es un grupo, muy lista. ¿Cuál es la palabra más importante? ¿Muy o lista? No, la palabra más importante es lista, que es como eres de verdad. Entonces, núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? Un adjetivo. Núcleo adjetivo. En cuanto vemos que el núcleo es un adjetivo, ya tenemos que saber poner aquí grupo adjetival. ¿Y qué va delante del adjetivo siempre? Un modificador, adverbio. Igual que delante del sustantivo, o aquí, cualquiera, siempre hay un determinante, por delante del adjetivo va a haber un modificador adverbio. Vamos a ver ejemplos. De una sola palabra está claro que va a ser núcleo adjetivo, tenemos estas dos, núcleo adjetivo, está claro. Yo soy guapo. ¿Cómo soy? Guapo. Grupo adjetival, núcleo adjetivo. Esta película, este libro es interesante. ¿Cómo es este libro? Interesante. Grupo. ¿Cómo? Pues es adjetival porque es una palabra y es adjetivo, núcleo adjetival. Dos palabras, acordaos. Modificador adverbio, núcleo adjetivo. Modificador adverbio, núcleo adjetivo. Y cuando tiene más de dos, puedes tener estas dos posibilidades, que usa las tres cosas que tenemos, el modificador adverbio, el núcleo adjetivo. Igual, acordaos que este va a ser igual que el complemento del nombre, complemento del adjetivo, pero aquí, si recordamos el complemento del nombre, podría ser adjetivo, aposición o grupo preposicional. Pues el complemento del adjetivo no, el complemento del adjetivo siempre es un grupo preposicional. ¿Veis? Este de tres palabras, este de dos, pero es igual. Vemos, mi profesor es muy experto en lengua. ¿Cuál es la palabra más importante? Experto, que es lo que es el profesor. Vale, y tú piensas, ¿qué tipo de palabra es? Adjetivo. Pues entonces por eso sabes que todo esto, que era un grupo, porque te responde a cómo es, muy experto en lengua, pues es un grupo adjetival, porque el núcleo es un adjetivo. ¿Qué va delante de un adjetivo? ¿Un determinante? ¡No! Eso es con los sustantivos. Delante de un adjetivo va un modificador, adverbio. ¿Y detrás del adjetivo qué va? Pues bien fácil, un complemento del adjetivo. Y aquí siempre el grupo preposicional. Pasamos al adverbio. El adverbio me paro, pero ligeramente, porque es igualito que el adjetivo. Igualito. Si es una palabra, va a ser núcleo adverbio, lógicamente. Además, lógicamente es un adverbio, todo lo que acaba en mente. Si son dos palabras, va a ser un modificador más el núcleo, adverbio. El modificador, si os dais cuenta, siempre es un adverbio, ¿eh? Incluso aquí, cuando están delante de un adjetivo, cuando es un grupo adjetival, el núcleo es un adjetivo, pero el modificador siempre es un adverbio. No os equivoquéis. Modificador, adverbio y núcleo adjetivo cuando son dos. Y cuando son más de dos, pues ya sabéis, modificador, adverbio, núcleo adjetivo y en este caso complemento del adverbio, que igual que el complemento del adjetivo siempre son grupos preposicionales. Ejemplos de una palabra. Mi casa está cerca. El verbo es está. ¿Los grupos cuáles son? Pues ¿quién está? Mi casa, eso es un grupo. ¿Cómo está? Cerca. Pues ese es otro grupo, cerca. ¿Cómo es solo una palabra? La palabra más importante, pues esa, la única, cerca. ¿Qué tipo de palabra es? Un adverbio de lugar. Pues ya estamos, esto es un grupo adverbial, núcleo adverbial. Aquí igual, grupo adverbial, núcleo adverbial. Si es una sola palabra, está claro que es el núcleo, porque ya os he dicho que el núcleo siempre tiene que aparecer. Las otras no son necesarias. Bastante lejos, cuando son dos palabras, siempre va a ser el núcleo y delante un modificador adverbio. El núcleo y delante un modificador adverbio. Se llama modificador por eso, porque te va a decir cómo graduarlo. Bastante, demasiado, poco, mucho. Y cuando son más de dos palabras, igualito que el adjetival. Es un grupo adverbial, ¿por qué? Porque en este caso lo importante es debajo, que no es un adjetivo, es un adverbio, por eso es un grupo adverbial. Pero detrás del núcleo adverbial, si hubiera algo delante, sería esto, modificador adverbio. Si hubiera algo delante. ¿Que no hay algo delante? Pues no tiene modificador. Ya he dicho que solo, la única imprescindible es el núcleo. Detrás, complemento del adverbio, que siempre el complemento del adverbio va a ser un grupo preposicional. Los complementos
del adverbio y del adjetivo son grupos preposicionales. El complemento del nombre casi siempre es un grupo preposicional, casi siempre. Pero puede ser un adjetivo o una aposición. Pero el del adjetivo y el adverbio no, ¿vale? Bueno, y nos falta el último. Preposicional. El grupo preposicional es muy sencillo, chicuelos y chicuelas, siempre es igual. La primera palabra, la primera de Madrid, de, en mi casa, en, con su hermano mayor, con. La primera palabra siempre va a ser esto, la preposición. Y una E que se llama enlace. Enlace, preposición. ¿Vale? La de, en y con. Todo lo demás, Madrid, mi casa o su hermano mayor, va a ser un grupo, casi siempre nominal. Aquí lo he puesto como siempre porque es que de 100 veces 90 van a ser nominales. Y entonces siempre va a ser de, preposición enlace, Madrid, grupo nominal término. En, preposición enlace, mi casa, grupo nominal término. Con, preposición enlace, su hermano mayor, grupo nominal término. Ejemplos. Vamos con los de arriba. En Barcelona. Como veis, siempre empieza por preposición y tiene el enlace preposición, término, grupo nominal. Como este grupo nominal solo tiene una palabra, núcleo sustantivo. Enlace preposición, término, grupo nominal. Como este grupo nominal tiene dos palabras, si os recordáis, la primera suele ser un determinante, en este caso posesivo, núcleo sustantivo. Mira, otra, hasta el primer día. La primera, enlace preposición, solo la primera palabra y todo lo demás, término, grupo nominal. Como tiene tres palabras, las que casi siempre son determinante, núcleo y CN. En este caso no, va a ser determinante, otro determinante numeral y núcleo sustantivo. Acordaos que podían ser dos determinantes delante. ¿Vale? Esta, ¿por qué la pongo en otro color? Porque es la única que no es un término grupo nominal. Ya he dicho que de 100, 90 van a ser término grupo nominal. Pero vosotros, si lo estáis analizando, dices a lo mejor, he venido desde muy lejos. El verbo he venido. ¿Desde dónde he venido? Desde muy lejos. Desde muy lejos, como responde a una pregunta, es un grupo. ¿Empieza por preposición? Sí, pues ya sé que es preposicional. No mires la más importante, la palabra más importante. No, cuando empiezan por preposición, te olvidas de la más importante. Es preposicional. Aquí haremos una raya entera. Grupo preposicional. Oye, ¿la puedo hacer? A ver, a ver, a ver. Sí, vamos a hacerla. Y esto va a ser grupo. Uy, qué G más rara. Preposicional. Siempre que empiezan por preposición, grupo preposicional. Y siempre que es un grupo preposicional, tenemos la preposición enlace y el término grupo nominal. Pero aquí no grupo nominal. Digo yo que os daríais cuenta cuando, por ejemplo, aquí que decir grupo nominal, lo hemos dicho determinante, determinante y núcleo, determinante y núcleo, núcleo. Cuando pongáis aquí núcleo, vais a ver que no es un sustantivo. Anda, si es un adverbio. Al ser un adverbio, lo de delante tampoco es un determinante, es un modificador. Pero sobre todo, este núcleo adverbio es el que me dice que el grupo es un adverbial, no es nominal. Ya os he dicho que va a ser muy poquitas veces, pero bueno que lo sepáis, cuando analicéis el grupo que viene después de la preposición, os vais a dar cuenta si es nominal o no. Y el grupo verbal que es, por ahora hemos dicho, el verbo. ¿Por qué? Porque fijaos todo lo que tiene el grupo verbal. Tiene un montón de complementos, porque es el verbo, que es el núcleo, y el resto del predicado. Un montón de complementos que afortunadamente no lo veis en esta unidad, lo veis en la unidad 6 y 7, así que lo dejaremos para entonces. Por ahora vemos el verbo y ya está. Por ejemplo, aquí, fijaos que estos ya son oraciones enteras ya analizadas, no solo sintácticamente, morfosintácticamente, morfológicas y sintácticas. Porque la mayoría de profes lo suelen pedir así. A lo mejor os piden solo una cosa aquí, ¿eh? Núcleo, núcleo, núcleo determinante, que sería lo sintáctico. Lo morfológico ya lo otro, que es un adverbio, que es un sustantivo, que es un verbo. Pero muchas veces nos lo piden así, enterito. Entonces, vamos a ver. Si yo os pongo, ayer llegaron tarde mis padres a casa, lo primero que tenéis que hacer es buscar el verbo. Llegaron.
del verbo llegar. Vamos a localizar los grupos, que son estas rayas que tenemos aquí. ¿Quiénes llegaron? Mis padres, un grupo. ¿Cuándo llegaron? Ayer. ¿Cómo llegaron? O también cuándo llegaron. Tarde. Esos son grupos. ¿Dónde llegaron? A mi casa. Otro grupo entero. ¿Lo veis? Esos son grupos. Grupos. Y el grupo verbal no solo va a ser esto, va a ser lo del predicado que tenéis aquí abajo. Pero claro, como no hemos visto todavía sujeto y predicado, no os quiero meter más tallas, simplemente para que veáis que aquí, por ejemplo, si este era el sujeto, este es el predicado, pues el grupo verbal predicado es entero, con su núcleo. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase online, que vamos a ver la diferencia entre sujeto y predicado. Aquí es para que veáis que el grupo verbal, aparte del núcleo verbo, va a llevar también el predicado. Venga, vamos a hacer con ejemplos cómo localizar los grupos sintácticos, es decir, los sintagmas. Son estos dos pasitos, localizar el verbo y hacerle todas las preguntas posibles, quién, qué, dónde, cuándo, todas las que se os ocurran. En la que hemos visto, ayer mis abuelos llegaron rápidamente a la fiesta. 1. Localizar el verbo. ¿Cómo podéis localizar el verbo? Hombre, en tercero de la ESO espero que lo localicéis bien, pero por si acaso, consejos. Una palabra que se puede poner en infinitivo, ¿no? Ir. Una palabra que podéis ponerle en pasado, presente y futuro. Y una palabra que se puede conjugar, ponerle delante yo, tú, él. Por ejemplo, de aquí, llegaron. Llegaron es del verbo llegar, acabenar. Se puede poner en pasado, presente y futuro, llegaron, llegan o llegarán, y se puede conjugar. Yo llegué, tú llegaste, ellos llegaron. Perfecto. Después de que hemos localizado el verbo, llegaron, vamos a hacerle todas las preguntas posibles. ¿Quiénes llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Dónde llegaron? Y nos va a dar aquí el resultado. ¿Cuándo llegaron? Ayer, un grupo. A ver, sí, de verdad, ayer, como es una sola palabra, esta va a ser el núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? Ayer, un adverbio, ¿no? Adverbio de tiempo. Pues aquí habría que poner núcleo adverbio. Bueno, lo que no se me da bien. Y es un grupo adverbial, lógicamente. ¿Quiénes llegaron? Mis abuelos. De mis abuelos, ¿cuál es la palabra más importante? Abuelos, que son los que llegaron de verdad. ¿Y qué tipo de palabra es? Un núcleo sustantivo. Esto creo que lo tengo puesto luego para que lo veáis, pero bueno, como es un sustantivo, es un grupo nominal. ¿Cómo llegaron? Rápidamente. ¿Es una sola palabra? Pues va a ser el núcleo. ¿Y qué tipo de palabra es? Hombre, si todo lo que acaba en mente es adverbio, pues adverbio. Grupo adverbial. Y a la fiesta, ¿dónde llegaron? A la fiesta, un grupo entero a la fiesta. Aquí no hay que mirar la palabra más importante, ¿por qué? Porque empieza por preposición y entonces es un grupo preposicional. Vale, aquí está todo ya bien escrito. Lo que hemos dicho, es una palabra sola, núcleo, adverbio, grupo adverbial. Aquí, mis abuelos, la palabra más importante es un sustantivo, pues grupo nominal. Y delante del sustantivo que viene prácticamente siempre, determinante. En este caso, posesivo, mis. Rápidamente, es un grupo entero, una palabra nada más, y es un adverbio como todo lo que acaba en mente, pues grupo adverbial. Y este ya lo hemos dicho, empieza por preposición, así que eso es un grupo preposicional. Y el grupo preposicional siempre es igual, bueno, casi siempre. Enlace preposición, la A, y todo lo demás, aquí son dos palabras, pero como si fueran 16. Término, grupo nominal. Y como es un grupo nominal, lo analizamos como los grupos nominales. Si son dos palabras, casi siempre va a ser un determinante, en este caso artículo, y un núcleo sustantivo. Ya está, analizado. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos acabado los grupos sintácticos. Perfecto. Ahora nos vamos a los ejercicios para ver si de verdad lo hemos entendido o no. Vamos a ver. Aquí los tenemos, aquí abajo. Aquí está. Analiza los grupos nominales, porque es la página de los grupos nominales, de la ilustración siguiendo este modelo, como lo hemos estado haciendo. Yo hacía rayas, aquí son cajoncitos, cajas más bonitas. Me gustan más las cajas, la verdad. Pero yo voy a seguir haciendo rayas, que es más sencillo con la línea y eso. ¿Cuáles? Estos de aquí. Todos estos de aquí. ¿Vale? Vamos a ver.
Aquella, fría, mañana. Ya sabemos que todos son grupos nominales, ¿vale? Todos. Entonces, ya sabéis que los que tengan solo una palabra, ninguno. Sería núcleo sustantivo o núcleo pronombre. Vale. Los que tienen dos palabras casi siempre va a ser determinante y núcleo sustantivo. No hay ninguna con dos palabras. Perfecto. Son todas de más de dos palabras. ¿Os acordáis de lo que eran más de dos palabras? Generalmente era determinante, núcleo, CN, complemento del núcleo. O determinante, determinante, núcleo. O muchas veces el complemento del núcleo lo poníamos en medio. Vamos con ello. Tenemos aquí aquella fría mañana. Aquella fría mañana llegaron pronto mis padres. ¿Cuándo llegaron? ¿Cuál es la más importante de aquí? Está claro que es esta, ¿no? Núcleo sustantivo. ¿Qué va delante del sustantivo casi siempre? Un determinante. ¿Cómo es este determinante? Demostrativo. Este, ese, aquel, esta, es aquella. ¿Y este que hay aquí qué era? Eso es un adjetivo. Ah, claro. Es un complemento del nombre que en vez de venir aquí detrás lo han puesto aquí delante. En vez de decir aquella mañana fría, han dicho aquella fría mañana. O sea, es determinante demostrativo, complemento del nombre adjetivo, porque aquí teníais lo que podía ser, ¿ves? Complemento del nombre adjetivo y grupos preposicionales. Y mañana núcleo sustantivo. El tercer premio. Aquí que tenemos dos determinantes, porque ¿cuál es la más importante? Premio, núcleo sustantivo, determinante, artículo, determinante, numeral, ordinal sería, pero bueno. Esta, dos nuevas novelas de aventura. Esta es complicada, lo voy a hacer, hombre, fijaos. Dos nuevas novelas de aventura me leí ayer. ¿Cuál es la más importante de todas estas? ¿Qué es lo que te leíste de verdad? Novelas. Ese es el núcleo sustantivo. ¿Qué suele venir delante del núcleo sustantivo? ¿Algún determinante? ¿Este es algún tipo de determinante? No es ni artículo, ya veremos lo que es. Este sí, determinante numeral. ¿Y esto es un adjetivo porque me dice cómo son las novelas. Ah, claro, este es un complemento del nombre, que podría ser de tres maneras, adjetivo, aposición o grupo preposicional. En este caso es adjetivo, que en vez de poner aquí dos novelas nuevas, te la han puesto delante. Y mira, tiene otro complemento del nombre. Esto no lo había dicho yo, que podía haber hasta dos complementos del nombre. Es raro, pero puede. Igual que puede haber dos determinantes, puede haber dos complementos del nombre. Aquí tenemos un determinante, dos determinantes. Aquí tenemos un determinante y un complemento del nombre. Aquí tenemos un determinante, un complemento del nombre y otro complemento del nombre. ¿Por qué? Porque los complementos del nombre, acordaros que podían ser adjetivos, como este o como este, grupos preposicionales, como este, porque empieza por preposición, o aposición, ¿vale? Que es otro nombre. Bueno, los demás lo intentáis hacer vosotros, ¿de acuerdo? Que si no os hago todos y eso no está bien. Recordando que siempre podéis preguntarme cosas en comentarios. Y ahora nos venimos aquí. Lee el siguiente texto, indica de qué tipo son los 10 grupos subrayados y realiza su análisis a partir de los modelos propuestos. Aquí, como hemos visto, el adjetival y adverbial, los grupos que nos van a poner son adjetivales, adverbiales y nominales que hemos visto en la lección, en la página anterior. Vamos a ver. Más antigua de Europa. De más antigua de Europa, ¿cuál es la palabra más importante? Una universidad que es la más antigua de Europa. La más importante es antigua, que te está diciendo lo que es antigua. ¿Qué tipo de palabra es antigua? Adjetivo. Pues eso es un grupo adjetival, ya está. Ya si queréis analizarla más, sería el grupo adjetival delante del núcleo adjetivo, que es lo que tiene, porque los sustantivos tenían determinantes, pero los adjetivos y adverbios no. Los adjetivos y adverbios tenían un modificador adverbio. Estará aquí arriba. Mira, ¿ves? Modificador y modificador, que siempre son adverbios, siempre. O sea, sería un modificador adverbio, el núcleo adjetivo y lo de siempre, lo último, complemento del adjetivo, grupo preposicional, que empieza por preposición. Perdón.
8 siglos. ¿Cuál es la palabra más importante? Siglos, que es lo que han pasado. ¿Qué tipo de palabra es? Sustantivo. Por lo tanto, grupo nominal. Y los grupos nominales delante del núcleo que tenían un determinante, casi siempre, en este caso numeral. A ver, espero que no confundáis y que sepáis distinguir muy bien sustantivos de adjetivos de adverbios, porque es que si no lo tenéis difícil, pero vamos, si no, a ver, algunos consejitos. Sustantivo. El sustantivo son los nombres, ¿no? Sustantivo y nombre es lo mismo, te dice el nombre de alguna cosa, de alguna persona, de algún sitio, de algún lugar, de alguna idea, la belleza. Por cierto, ahora que digo la belleza, se le pueden poner determinantes delante. La belleza, mi belleza, esta belleza. La casa, esta casa, mi moto, es un coche. Todos esos que se les puede poner un determinante delante, menos los propios, ¿eh? Francisco, Gloria, esos no admiten determinante. El Francisco, la Gloria, no, pero también son sustantivos propios. Pero todos los demás sustantivos se les puede poner determinantes. No confundamos con los adjetivos. Los adjetivos siempre te dicen cómo es algo o cómo está. A ver, siempre se refieren a un sustantivo. Si yo digo la mesa, ¿cómo es? Blanca, grande, bonita, cuadrada. Todos esos son adjetivos. Por ejemplo, ¿cómo es esta ciudad? Antigua, pues eso es un adjetivo. Siglos. Siglos no me dice cómo es nada. Y se le puede poner un determinante delante. El siglo, un siglo, 8 siglos. Por eso es un sustantivo. ¿Vale? Acordaos, sustantivo, determinante delante. Adjetivo te dice cómo es, cómo está. Y adverbio casi es como por eliminación. Si no es un sustantivo ni es un adjetivo, debe ser un adverbio. Porque es que los adverbios son un poquito más complicados. ¿Por qué? Porque es una palabra que complementa al verbo, adverbio, pero diciéndote lugar, aquí, allí, cerca, lejos, tiempo, ahora, ayer, mañana, pronto, cantidad, mucho, poco, siempre que no tenga un sustantivo detrás. Si digo mucho pescado, poco suelo, poco tiempo, eso no va a ser un adverbio. Los que acompañan a un sustantivo son determinantes. ¿Acordaos? Ahora se dice, yo he comido mucho, sí, porque acompaña el verbo. ¿Qué he comido? Mucho o cuánto. Esos son los difíciles, los de cantidad. Y de modo, te dice cómo son las cosas, bien, mal, regular. Como son tantos, los adverbios son un poquitín más difíciles. Bueno, en el Café Novelty, hombre, si empieza por en, ya no os digo más cómo es este grupo. Preposicional. Y si os dais cuenta, he dicho que el 90% de las veces tiene un grupo nominal. Café, que es el núcleo sustantivo, el, que es el determinante artículo, y mira, novelty, que es el complemento del núcleo, aposición, que es el nombre del café, ¿vale? Venga, ya hago este último y lo hacemos a vosotros, ¿eh? Columnas doradas de hierro fundido. O sea, te habla de columnas doradas de hierro fundido. ¿De qué te está hablando de verdad? De esto, de columnas. Núcleo. ¿Qué tipo de palabra es? A ver, ¿será adjetivo? ¿Te dice cómo es algo? No. ¿Se le puede poner un determinante delante? Las columnas, una columna, mi columna. Sí, pues es un sustantivo. Sustantivo, núcleo sustantivo. ¿Cómo es un núcleo sustantivo? ¿Qué grupo es? ¡Ping! Espero que lo hayáis adivinado. Grupo nominal. ¿Y qué otras palabras podía tener? Si van delante suele ser un determinante. Si hubiera dicho 3 columnas, las columnas, unas columnas, pero no hay nada. Viene detrás. Una te dice cómo son, doradas, complemento del nombre, adjetivo, que te dice cómo son. Y otras te dicen también cómo son, de hierro fundido. Complemento del nombre, adjetivo, no. Que empieza por esto. Grupo preposicional, así que es núcleo sustantivo, complemento del nombre adjetivo, complemento del nombre grupo preposicional y todo ello un grupo nominal porque el núcleo es un sustantivo. Vale, las demás las hacéis vosotros y si tenéis dudas preguntáis. Y luego el 3 te dice, tomando como referencia el texto de la actividad 2, escribe un artículo que responda al planteamiento 24 horas en, referido a la localidad en la que vives o a otra que conozcas bien. Eso para que redactéis un poquito y expliquéis siguiendo este modelo, decir cómo pasáis 24 horas en vuestra casa o cuando estáis en la playa o lo que queráis. Bueno, hemos visto los 5 grupos. Espero que os haya quedado claro esa distinción, que los grupos
se suelen ver haciendo preguntas al verbo. La mesa blanca tiene 4 patas. Verbo tiene, que es el verbo tener. ¿Quién tiene la mesa blanca? ¿Vale? ¿Qué tiene? 4 patas. O sea, la mesa blanca es un grupo, 4 patas es otro grupo. Y si hubiera dicho 4 patas debajo o en el patio, pues sería ¿dónde? Debajo o en el patio, otro grupo. Si fuera en el patio, grupo preposicional que empieza por en, ya está, grupo preposicional, en el patio. Que ese grupo preposicional va a tener su preposición en y el grupo nominal luego, el patio. Vale, de acuerdo. Y luego eso, si la palabra más importante de ese grupo que hemos visto es un sustantivo o un pronombre, grupo nominal. Es un adjetivo, grupo adjetival. Es un adverbio, grupo adverbial. Y acordad que el grupo preposicional es siempre que hay una preposición. La primera es una preposición y detrás va a haber otro grupo, casi siempre grupo nominal. Bueno, muy comprimido todo, 45 minutos, no está mal para ver lo que se suele ver en 1, 2, 3 semanas. Todos los grupos en la próxima clase online, sujeto y predicado. Hasta la próxima.